Muy buenas tardes, les damos la bienvenida ahora a un espacio de Capital, sistema de comunicación pública con información relevante y de interés para toda la ciudadanía. Yo soy Cristian León y aquí están nuestros titulares. En firme los recursos para la primera línea del metro en Bogotá. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto que asignará más de 776 mil millones de pesos para esta mega obra. El DANE reveló las cifras de crecimiento económico en el país. Apenas subió un 0,6% en 2023. Sectores gremiales le piden al gobierno nacional crear estrategias para la reactivación económica. La Cámara de Comercio de Soacha abre sus puertas. Desde hoy, empresarios y emprendedores podrán acercarse a realizar sus trámites. La nueva administración de Bogotá presentará su plan para el sector cultural y deportivo de la ciudad. ¿Qué novedades tendrá? En Ahora les contamos. Llega la tercera Copa Nacional abierta de interligas e interclubes de esgrima. Y usted podrá disfrutarla por Capital, desde hoy y hasta el domingo. Iniciamos con el tema del día. Esta semana estuvo en vilo la financiación del Metro de Bogotá. Sí, un proyecto que despierta polémicas e incluso discusiones tardías, como la construcción de la primera línea. Y para reforzar esto que estamos aseverando, vamos a presentar el dato del día que ustedes van a ver en sus pantallas. En las últimas horas, el Ministerio de Hacienda expidió un decreto de liquidación del presupuesto 0163 de 2024, en el que estipuló que se le asignarán más de 776 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional a la primera línea del metro de la capital. Esto después de insinuaciones por parte del gabinete de que habían retrasos en esta obra y los recursos también podrían retrasarse, cosa que después se aclaró. Precisamente este decreto salió para corregir uno anterior en el que no se estipulaba la cifra exacta ni la inversión del gobierno nacional. Es por ello que vamos a saludar a Daniela Espitia, quien tiene los detalles, y le preguntamos qué se sabe y qué va a pasar con este proyecto tan importante como es el Metro de Bogotá. Daniela, la escuchamos. Cristian y televidentes, buenas tardes. Pues mire, en pocas palabras se salvó parte de su financiación. El decreto que usted mencionaba y que se corrigió fue el 2295, que generó bastante controversia hace un par de días en el país porque no reflejaba precisamente la inversión para más de 100 proyectos de infraestructura en Colombia, entre ellos pues la primera línea del Metro de Bogotá. Pero mire, es que también han sido semanas muy movidas para este proyecto. Hablamos con algunos expertos sobre el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y también sobre la construcción de los primeros pilotes para el viaducto y otros avances de esta mega obra. ¿Se salvó el Metro de Bogotá? Esta es la pregunta que ha estado rondando luego de que el gobierno expidiera un nuevo decreto para el presupuesto de la nación. Hubo un error en la liquidación del presupuesto y se agruparon muchas partidas, entre ellas la del Metro de Bogotá, y hacía difícil la ejecución del presupuesto. Y ya con el nuevo decreto, pues simplemente esperamos los pagos que no tienen que ver con el desarrollo de la obra, pero que sí se requieren para el financiamiento del proyecto de la primera línea del metro. Se trata del decreto 0163 de 2024. Con él, el metro de la capital tiene asegurados más de 776 mil millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda. De alguna manera el gobierno nacional quiso presionar en su interés de que hiciéramos el metro subterráneo y no elevado, quiso presionar diciendo, oiga, es que yo pongo buena parte del dinero acá, pongo el 70%, entonces empiezo a presionar diciendo de pronto no doy el dinero. En un principio se especuló que la transferencia de ese dinero este año se vería condicionada a los avances de la obra. Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de la obra. Los retrasos hacen referencia al llamado de atención que le hizo el gerente del metro al consorcio chino para que cumplieran en las fechas estipuladas. Y debido a la controversia, el alcalde mayor de Bogotá explicó los avances de la obra. La cifra más actualizada es que vamos en un avance de 29.93%, ya casi 30%. Hay un atraso del contratista de cerca de 2% que estamos trabajando para que se resuelva. Que si elevado, que si subterráneo, la controversia continúa. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en una citación del Congreso, explicó que su concepto sobre un posible trazado subterráneo es solamente académico y no cambiaría la contratación vigente. Un informe que llegara a decir en gracia de discusión que hubiera sido mejor que no fuera por la calle
8, sino por la calle 20, o que no fuera por arriba, sino por debajo, pues es un informe académico, porque el contrato ya está firmado. En esos estudios ya se hicieron, los hicimos entre el año 2016 y el año 2019. Los estudios que condujeron a encontrar que esta era la mejor solución. Esta semana también se dio a conocer la construcción de las 2 primeras columnas que sostendrán el viaducto del metro elevado. Para muchos una gran noticia, para otros solo ilusión. Entramos como en un forcejeo precisamente por ese tira y afloja entre gobierno nacional y ciudad. Entonces es como mostremos que vamos bien, entonces mostremos los 2 pilotes. Se hace una cosa también como de vea que sí avanzamos, porque claro, el ciudadano de a pie lo que va a decir es cómo así que hemos avanzado el 30% y yo no veo absolutamente nada. Veo unos precios que se han tumbado y ya es como todo lo que puedo ver, no veo nada de construcción. Yo quisiera poner el símil de cuando se hace un edificio. Nosotros vemos que arranca la construcción de un edificio, se cierra el predio y dura muchos meses en que uno ve que trabajan y trabajan, pero no ve que nada avanza. Desde la Alcaldía Mayor se ha explicado que este avance del 29% contempla el traslado de redes y la compra de predios, avances que no siempre son visibles. También explican que a pesar del nuevo decreto, la inversión de la nación no debe depender de los avances de la obra y que confían que los desembolsos se sigan haciendo de manera oportuna. Y queremos seguir profundizando en este tema porque hoy hay declaraciones del ministro de Hacienda sobre el proyecto y voy a abrir comillas según lo que dijo el jefe de esta cartera. No hay ningún error en el presupuesto general porque el Congreso aprueba programas, pero no proyectos, por lo que no hay nada ilegal. Son las declaraciones del ministro en ese momento y nosotros queremos escucharlos a ustedes. Sabemos que el tema metro genera muchas pasiones, también muchas discusiones y mucha polémica. Es por eso que siempre la voz de los ciudadanos es importante para nosotros y nos pueden contactar vía streaming y también a través de nuestras redes sociales. Pero vamos con más temas de movilidad y tiene que ver con un recorrido que realizó el nuevo director del IDU, Orlando Molano, por las obras que se llevan a cabo en la calle 100 con avenida Suba, específicamente entre las carreras 65 y 48, donde se construye nueva infraestructura para el funcionamiento de Transmilenio en la troncal de esta avenida, la 68. La promesa, y escuchemos la promesa, es que en 1.06 kilómetros habrá nuevos carriles para el transporte público y mixto, estaciones, espacio público, ciclorruta, un deprimido y un puente vehicular que mejoraría los tiempos de desplazamiento. El puente será de uso exclusivo para los buses de Transmilenio y contará con 2 carriles, conectando el sur con el norte sobre la avenida Suba. Cada 15 días se está fundiendo 450 por 750, es un puente además con una tecnología que se está utilizando novedosa y esperamos entregarle muy pronto noticias a ustedes los bogotanos de cuándo se conecta este puente. Pero no es todo en movilidad, hay más, porque el Ministerio de Transporte le hizo una invitación a todos los conductores de transporte de carga pesada a modernizar sus vehículos y apoyar la transición energética. Con este programa se promueve la desintegración y modernización del parque automotor de carga, la reducción de las emisiones contaminantes y la mejora de la calidad del aire. También el Ministerio busca aumentar la productividad del transportador, generando ahorros en los costos de operación y la prevención de la siniestralidad, que por favor no solo con estos conductores, sino con varios actores viales se necesita. Con corte a 31 de diciembre de 2023 se han desintegrado más de 5.300 vehículos de carga de aproximadamente 4.116 propietarios. Quienes deseen información adicional pueden ingresar a la siguiente página. Atención, www.mintransporte.gov.co. Y ahora vamos con noticias del bolsillo, económicas, porque el DANE reveló la cifra de crecimiento económico de Colombia en el año anterior. Y es por ello que vamos a saludar a Laura Chambueta, quien tiene los detalles. ¿Qué dijo el DANE? Le preguntamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. De acuerdo con la entidad, el Producto Interno Bruto del año pasado creció apenas un 0,6%, una cifra muy por debajo de los pronósticos hechos por el Banco de la República y otros expertos económicos. Ante este panorama, el sector gremial y algunos empresarios manifestaron su preocupación. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, entregó el dato consolidado del PIB de 2023, el cual creció apenas un 0,6% en todo el año y un 0,3% en el último trimestre. Un crecimiento del 0,6% es algo muy parecido a prácticamente ningún crecimiento durante el año. Va a tener seguramente consecuencias en términos de empleo, va a tener consecuencias en términos de recaudo para el Estado y sin duda alguna pues nos demuestra que
tuvimos seguramente un retroceso en términos de Producto Interno Bruto per cápita. Los sectores con menor crecimiento económico fueron vivienda e infraestructura, industria, comercio, alojamiento y servicios de comida. Sin embargo, otros como agricultura, ganadería, caza y pesca crecieron en un 1,8%. Tuvimos un repunte muy importante de varios sectores como la yuca, como el arroz, y para el último trimestre en particular también otras frutas estuvieron bastante dinámicas. Plátano, café en el último trimestre estuvieron también muy positivas. Desde el Consejo Nacional Gremial le insisten al gobierno nacional que cree estrategias para la reactivación económica. Es importante que el gobierno nacional reaccione. No ha reaccionado en los últimos meses del 2023. No hizo caso de los pedidos y planteamientos de los gremios, especialmente de FENALCO, de convocar a los sectores productivos a liderar un plan de choque y de reactivación de la economía. Urge que Colombia en este momento haga un esfuerzo importante para reactivar su inversión, que tuvo una caída en formación bruta de bienes de capital de cerca del 24%, y para que logremos también activar la economía en términos de mayores capacidades de generar demanda y de generar producto y valor agregado. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, aspiran que para 2024 el crecimiento del PIB sea del 1,5%, por lo que esperan que el Banco de la República siga enviando un mensaje positivo al país en términos de reducción de tasas. Y hablando de economía, hoy abre sus puertas la Cámara de Comercio de Soacha, que acogerá a 12.000 empresas, claro, entre grandes, pequeñas y medianas. Es por ello que vamos a saludar a don Alexander, que siempre nos tiene actualizados sobre lo que sucede en este municipio. Alexander, ¿qué se espera de esta Cámara de Comercio? Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Esta nueva Cámara de Comercio abre sus puertas en Soacha en beneficio de los empresarios y emprendedores de la ciudad. La Cámara de Comercio de Bogotá, que funcionaba hasta ahora en este territorio, cerrará sus puertas para darle paso a esta nueva entidad. Cabe resaltar que la Cámara de Soacha ya solicitó el proceso de migración a la Cámara de Bogotá para iniciar todos los trámites legales y que los comerciantes puedan venir a realizar todos los procesos en la Cámara de Soacha. De lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde atenderá esta Cámara de Comercio en la carrera octava número 1776, barrio Lincoln de Soacha. Esto es un hito importante porque nos permite fortalecer aún más el desarrollo económico de nuestra ciudad. Decirle a la gente que acá va a haber una entidad que los va a acompañar en sus sueños, en sus emprendimientos, y construiremos juntos una mejor Soacha. El tener Cámara de Comercio en este municipio, siendo la sexta ciudad más importante en Colombia, es un día histórico. Definitivamente es acoger a todos los comerciantes formales e informales, a todos los emprendedores, a todos los que tengan una idea de negocio y un propósito comercial, a que lleguen a la Cámara de Comercio de Soacha. Todos los recursos de la Cámara de Comercio se están yendo hacia Bogotá y esperamos que nosotros podamos tener los propios recursos para mejorar los negocios, la competitividad y fomentar capacitaciones para los comerciantes. Y mucha atención con esta buena noticia, porque la Corte Constitucional declaró el cuidado como derecho fundamental. ¿Esto cómo se logró? Pues gracias a una tutela de un menor de edad con síndrome de Down. Luego de que la Sala Tercera de Revisión resolviera una acción de tutela para proteger los derechos a la salud y vida digna de un menor de 4 años diagnosticado con síndrome de Down, la Corte Constitucional reconoció al cuidado como un derecho fundamental. El Estado debe ser el garante del acceso al derecho al cuidado sobre una base de corresponsabilidad social. Ello implicará una gestión intersectorial que impulse el desarrollo de sus componentes, servicios, regulaciones, formación, gestión de la información y el conocimiento y comunicación para la promoción del cambio cultural. Desde el Ministerio de la Igualdad celebraron este fallo. 1 de cada 4 mujeres en nuestro país se dedica a estos trabajos sin ninguna remuneración. De manera que hemos tenido grandes avances. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Cuidado aprobado por ley y además tenemos una Dirección del Cuidado dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad que está destinada a garantizar los derechos de quien cuida y de quien requiere cuidado. Nos comprometemos a seguir garantizando el cuidado como un derecho y a acatar el fallo de la Corte Constitucional.
En el caso del menor de 4 años, la Corte le ordenó a su EPS autorizar el servicio de cuidador por las horas que sean necesarias para garantizar el tratamiento del niño. Asimismo, ratificó que el derecho al cuidado está implícito en la Constitución. Si bien el derecho al cuidado es todavía un objeto de estudio nuevo y se encuentra en proceso de construcción y reflexión, se asienta sobre alguno de los pilares más importantes del Estado social, de derecho y nuestra Carta Política. El cuidado indica la importancia de tejer un puente entre dos principios fundamentales, que son la dignidad y la solidaridad. Desde el Gobierno Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez venimos desarrollando un sistema nacional de cuidados para beneficiar a los 16 millones de colombianos y colombianas que requieren cuidados o apoyo diariamente, como lo son los niños, las niñas, las personas mayores y las personas con discapacidad. Según la Vicepresidencia de la República, se espera que este año avance en un 80% la formulación de la política pública del cuidado, que beneficiará a las 16 millones de personas que requieren algún tipo de cuidado. Y tras el pedido del movimiento sindical, el Gobierno Nacional hoy inició el proceso de ratificación del Acuerdo 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a desarrollar esta noticia para entenderla mejor. Este convenio reconoce el derecho de toda persona a trabajar de manera libre de violencia y acoso tanto laboral como sexual, importantísimo. En reunión con el Ministerio del Trabajo, la ONU, varias congresistas, las centrales obreras como la CUT, la CGT y la CTC hicieron presencia en el Congreso de la República, en donde el gobierno presentó el proyecto de ley para adoptar este tratado internacional. Eliminar la violencia sexual y todo tipo de acoso en el mundo del trabajo es fundamental, y este convenio lo hace no solamente en el puesto de trabajo, sino en cualquier espacio y escenarios que tienen que ver con el mundo del trabajo, de tal suerte que esperamos desde la CGT y el conjunto del movimiento sindical colombiano que próximamente tengamos una nueva ley. Y desafortunadamente los incendios forestales en Cundinamarca no cesan. Atención a la cifra, 227 incendios forestales van desde que inició el año hasta el 15 de febrero, afectando a 71 municipios y consumiendo 1.555 hectáreas. Las autoridades hacen un llamado para proteger las áreas rurales y no afectar el ecosistema. Los últimos incendios se registraron en la tarde de este jueves en 4 municipios del departamento. Hacen la atención de 4 incendios forestales, esto en jurisdicción del municipio de Pacho, San Francisco y El Rosal. Asimismo, en el municipio de Mosquera, el cual en este momento se encuentra totalmente activo, y estamos haciendo la fase de contención por parte del Cuerpo de Bomberos del municipio, tanto de Mosquera, Boyacá, personal de la Defensa Civil y de los diferentes consejos municipales de gestión del riesgo. Y ahora vamos con información de servicio y tiene que ver con personas desaparecidas y esta labor que informamos en nuestras emisiones para ayudar a estas familias que están padeciendo y buscando a su familiar. Estamos viendo a María Fernanda Reina Avendaño, de 21 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 11 de febrero en el barrio Bosque Popular, localidad Engativá de la ciudad Bogotá. Si usted la ha visto o si llega a tener alguna información que ayude a ubicarla a las autoridades o a la familia, por favor comuníquese en Bogotá al número telefónico 580-3814, a la extensión 17710. Vamos a una muy corta pausa porque ya volvemos con toda la información deportiva y también de la cultura. Ya nos vemos.